¿Crees que eres libre? ¿Crees que la decisión de ver este video fue tuya? ¿Que podrías apagarlo ahora mismo si quisieras? ¿Que el camino que ha tomado tu vida refleja elecciones que hiciste, direcciones que elegiste, valores que sostienes porque genuinamente los sostienes? ¿Crees que cuando te despiertes mañana por la mañana decidirás qué hacer con tu día? ¿Que cuando eliges ser amable o cruel, generoso o egoísta, valiente o cobarde, esas elecciones son tuyas en el sentido más profundo posible? ¿Que eres el autor de tu propia vida? Esta creencia es el fundamento de todo. Tu sentido de dignidad descansa sobre ella. Tu sentido de responsabilidad descansa sobre ella. Todo el marco, a través del cual te entiendes a ti mismo como persona, descansa sobre ella. Y Baruch Spinoza, una de las mentes más rigurosas y honestas en la historia del pensamiento humano, miró esta creencia y dijo algo que debería detenerte en seco. Dijo: te sientes libre porque eres ignorante de las causas que te determinan. No ignorante en el sentido insultante, ignorante en el sentido filosófico preciso. Simplemente, no sabes. No puedes saber la cadena causal completa que produjo este momento, este pensamiento, esta elección que se siente tan libremente tomada. La piedra que vuela por el aire, escribió Spinoza, si pudiera pensar, creería que está volando por su propia voluntad. Sentiría el viento pasar y concluiría que eligió moverse. No vería la mano que la arrojó, no sentiría las fuerzas actuando sobre ella, experimentaría solo la sensación de movimiento y llamaría a esa sensación libertad. Nosotros somos, dice Spinoza, esa piedra. Ahora necesito que entiendas algo antes de continuar. Esto no es una filosofía de la desesperación. No es un argumento de que eres impotente, de que nada importa, de que tu vida es solo una secuencia mecánica de eventos en la que no juegas ningún papel significativo. Es algo mucho más radical que eso, y mucho más liberador. Al final de esta exploración, entenderás por qué la libertad que te enseñaron a creer que tenías siempre fue una cosa más pequeña, más frágil, más ilusoria que lo que realmente está disponible para ti. Entenderás qué es genuinamente la libertad según Spinoza, y recibirás la práctica específica que transforma este descubrimiento perturbador en la idea más útil que hayas encontrado. Pero para llegar ahí, primero necesitas entender al hombre que lo descubrió, y lo que le costó. Ámsterdam, 1632. Una ciudad orgullosa de su tolerancia, su comercio, su apertura a las ideas de cada rincón del mundo conocido. En esa ciudad, en una familia que había huido de la persecución religiosa en Portugal, nació un niño que eventualmente perdería todo lo que tenía, incluyendo la comunidad que era el fundamento mismo de su identidad, porque no podía dejar de hacer preguntas que incomodaban a las personas con poder. Las preguntas de Spinoza no eran agresivas, no eran revolucionarias en el sentido político, eran simplemente honestas. Leyó los textos sagrados con el mismo rigor que aplicaba a la geometría. Siguió los argumentos a donde quiera que llevaran sin importar dónde terminaran. Y lo que encontró, siendo todavía un joven en sus 20 años, fue un mundo de contradicciones que la religión institucional no podía resolver honestamente. Cuando su comunidad lo excomulgó a los 23 años, cuando leyeron la maldición en la sinagoga y lo expulsaron con una severidad extraordinaria incluso para su época, hizo algo inesperado. Lo aceptó. No con resignación, con claridad. Entendió que no podía ser honesto y aceptable al mismo tiempo para una comunidad cuya autoridad dependía de que las personas no hicieran precisamente las preguntas que él estaba haciendo. Y eligió la honestidad. Se mudó a una habitación pequeña. Pulió lentes ópticos para sobrevivir. Tenía casi nada, y en ese casi nada, con una libertad que la riqueza y la comodidad nunca podrían haberle dado, comenzó a construir una de las filosofías más sistemáticamente rigurosas que el mundo occidental haya visto jamás. Y en el centro de esa filosofía, como una falla que atraviesa todo, estaba esta pregunta: ¿qué significa realmente ser libre? Porque aquí está lo que Spinoza había observado, con la claridad dolorosa
que el exilio y la pobreza dan cuando has eliminado todas las ilusiones cómodas que la prosperidad proporciona. La mayoría de las personas que creen que son libres no lo son en absoluto. Están determinadas por fuerzas que no pueden ver, impulsadas por causas que nunca han examinado, tomando elecciones que se sienten suyas pero que son en realidad el resultado inevitable de todo lo que las formó. Y llaman a esto libertad porque no saben cómo llamarlo de otra manera. Observó a las personas a su alrededor y vio lo que llamaban libertad. El comerciante que creía que libremente elegía acumular riqueza, sin ver la herida de escasez en su infancia que hacía que la acumulación se sintiera como supervivencia. El líder religioso que creía que libremente elegía defender la ortodoxia, sin ver el miedo a su propia duda que hacía que la rigidez se sintiera como fe. El hombre que creía que libremente eligió a su esposa, sin ver los patrones establecidos en sus primeras relaciones que hacían que esa mujer particular se sintiera como destino. Todos se sentían libres, ninguno lo era. Y la tragedia no era que estuvieran determinados. Todo está determinado en el universo de Spinoza. La tragedia era que estaban determinados por causas que no podían ver, y por tanto no podían examinar, y por tanto no podían comenzar a entender, y por tanto no podían comenzar a trascender. Hay algo profundamente perturbador en esta observación cuando la aplicas a tu propia vida, porque significa que todas las elecciones que más te enorgullecen podrían estar siendo producidas por causas que no elegiste más de lo que lo están las elecciones de las que más te avergüenzas. El hombre generoso que da a los demás podría estar siendo determinado por una infancia en la que aprendió que dar era la única manera de ser amado. La mujer trabajadora que se esfuerza sin descanso podría estar siendo determinada por el miedo a la irrelevancia que le dejó crecer con insuficiente reconocimiento. El líder carismático que inspira a otros podría estar siendo determinado por la necesidad de atención que compensó décadas de invisibilidad. Ninguno de ellos eligió esas causas. Todos creen que están eligiendo libremente sus virtudes. Y en cierto sentido tienen razón, están expresando genuinamente lo que son. Pero lo que son fue formado por procesos que no controlaron. ¿Sientes la incomodidad de esto? Bien, siéntela, porque la incomodidad es el comienzo de algo importante. Piensa en tus propias elecciones, no las grandes y dramáticas sobre las que cuentas historias, sino las silenciosas y automáticas que conforman la textura de tu vida real. ¿Por qué reaccionas con irritación ante un tipo específico de persona? Probablemente tienes una historia sobre eso. ¿Pero de dónde vino la historia? ¿Quién te enseñó primero a encontrar irritante a ese tipo de persona? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? ¿Qué herida? ¿Qué patrón acumulado creó esa vía neuronal que se activa tan confiablemente, tan automáticamente, tan aparentemente libre cuando aparece ese tipo de persona? ¿Por qué te quedas en silencio en ciertas situaciones? ¿Por qué te vuelves ruidoso en otras? ¿Por qué alcanzas tu teléfono cuando estás incómodo? ¿Por qué trabajas como trabajas? ¿Amas como amas? ¿Temes las cosas que temes? ¿Tienes respuestas? ¿Pero son esas respuestas realmente las causas? ¿O son las historias que te cuentas sobre causas que no puedes ver del todo? Considera algo incluso más inmediato. Ahora mismo, en este momento, ¿por qué sigues viendo este video? Probablemente tienes una respuesta lista, porque es interesante, porque quieres aprender, porque elegiste hacerlo. Pero ¿qué lo hizo interesante para ti? ¿Qué en tu historia creó el apetito por exactamente este tipo de contenido? El hecho de que resuene es en sí mismo una pieza de evidencia sobre quién eres y cómo fuiste formado. Y no elegiste ser la persona para quien esto resuena. Te convertiste en esa persona a través de un proceso que no diseñaste y no podrías haber controlado. La respuesta de Spinoza es que las causas van mucho más profundo que tus historias. Van hasta cosas que no elegiste y no podrías haber elegido. Tu arquitectura neurológica, tus experiencias más tempranas antes de tener lenguaje para procesarlas, la cultura que te formó antes de que fueras lo suficientemente mayor para evaluarla críticamente, la familia que te moldeó antes de que tuvieras ningún poder para elegir tu familia. No elegiste nada de esto, y de esta base no elegida, todo lo demás
siguió con una necesidad que Spinoza llama lógica, natural, inevitable. Piensa en esto de otra manera. Dos personas crecen en la misma ciudad, en el mismo barrio, asisten a las mismas escuelas. Una de ellas desarrolla una ambición feroz por el dinero y el estatus. La otra encuentra esa misma ambición vacía y persigue algo completamente diferente. ¿Eligieron libremente sus orientaciones? ¿O sus orientaciones emergieron de diferencias en sus familias, en cómo fueron tratadas por figuras de autoridad, en qué experiencias tempranas les enseñaron sobre lo que significa ser valorado y lo que significa el peligro? Spinoza diría lo segundo. ¿Y la neurociencia? 3 siglos después, estaría fundamentalmente de acuerdo. Las orientaciones que experimentamos como preferencias personales libres son en gran medida el resultado de procesos que ocurrieron antes de que tuviéramos ninguna capacidad para elegirlos conscientemente. Esta es la piedra volando por el aire, sintiendo cada sensación de vuelo, creyendo en sus propias alas. Ahora quiero preguntarte algo directamente, y quiero que genuinamente te sientes con esto en lugar de esquivarlo. Piensa en algo que hayas hecho y que lamentes. Una elección que hirió a alguien, que traicionó tus propios valores, que produjo consecuencias con las que todavía vives. Un momento al que regresas y piensas, ¿por qué hice eso? Sé mejor. Debería haber elegido diferente. Ahora pregúntate, dadas todas las cosas que te habían pasado hasta ese momento, dado el estado emocional en que estabas, dadas las creencias que sostenías, los miedos que estaban activos, los patrones que funcionaban, el nivel de comprensión que tenías de ti mismo y de la situación, ¿había realmente otra elección disponible para ti en ese momento? No el tú de hoy con la comprensión que ahora tienes. El tú de entonces, con solo lo que sabías y sentías y temías y creías en ese momento exacto. Spinoza dice, no había otra elección. La elección que hiciste fue el resultado necesario de todo lo que eras en ese momento. No podrías haber elegido diferente, de la misma manera que la piedra no podría haber elegido no volar en la dirección en que fue lanzada. Esto se siente como si debiera producir desesperación. No lo hace. Y la razón por la que no lo hace es lo más importante en toda esta exploración. Pero primero seamos honestos sobre lo que se siente antes de llegar a lo que significa. Se siente como si quitara el suelo bajo tu sentido de ti mismo. Si no elegiste verdaderamente, entonces ¿quién eres? Si las decisiones que formaron tu vida no fueron tomadas libremente, ¿de qué trata realmente la historia de tu vida? Si las cosas malas que hiciste eran inevitables, ¿qué significa eso para las personas a las que hirieron? Spinoza no descarta estas preocupaciones. Las confronta directamente. Y lo que dice es esto: estabas equivocado sobre lo que te hace importante. Estabas equivocado sobre lo que da significado a tus elecciones. La historia en la que tu libertad consiste en estar de alguna manera fuera del orden causal del mundo natural siempre fue una fantasía. Y la importancia que derivaste de esa fantasía siempre fue frágil. Siempre dependió de no mirar demasiado de cerca cómo funcionan las cosas realmente. Porque si tus elecciones pasadas estaban determinadas por causas que no elegiste y no podías ver, entonces tu sufrimiento por esas elecciones, tu culpa por esas elecciones, tu autocondenación por esas elecciones, está basada en una fantasía. La fantasía de que había un tú mejor que podría haber tomado una mejor decisión en ese momento y simplemente no lo hizo. No existía tal persona. Solo existía el tú de entonces, con la comprensión de entonces, tomando la única elección que esa comprensión hacía posible. Entiende esto y la culpa no termina. Pero la crueldad de la culpa se transforma. Se vuelve algo más suave. Algo más parecido al duelo por tus propias limitaciones que al desprecio por tu propio fracaso. Algo más parecido a la tristeza que sientes por un amigo que cometió un error que todavía no sabía cómo evitar, que al desprecio que podrías sentir por alguien que sabía mejor y eligió mal de todas formas. Y eso no es poca cosa. No es algo menor. Para muchas personas, soltar esa crueldad particular es la experiencia más liberadora de sus vidas. No porque elimine la responsabilidad por el futuro, sino porque elimina el peso adicional de odiarte a ti mismo
por un pasado que no podría haber sido de otra manera dado quién eras cuando lo viviste. Pero Spinoza no ha terminado. Porque la pregunta del futuro permanece. Si las elecciones pasadas estaban determinadas, ¿qué hay de las elecciones futuras? Si los mecanismos que te impulsaron entonces todavía operan ahora, todavía ejecutando sus programas debajo de la superficie de tu deliberación consciente, ¿cuál es exactamente la diferencia entre una vida vivida con la filosofía de Spinoza y una vida vivida sin ella? Aquí es donde ocurre el giro radical. Spinoza dice, todo está determinado, y tu comprensión del hecho de que todo está determinado es en sí misma parte de lo que determina todo. Lee eso de nuevo, porque es la clave de todo. Cuando genuinamente entiendes que estás siendo impulsado por causas que no puedes ver, algo cambia. No en el universo, en ti, en la calidad de tu atención, en las preguntas que empiezas a hacer, en la relación que tienes con tu propia experiencia interna. Antes de esta comprensión, crees que tus deseos son simplemente tuyos. Se sienten naturales, obvios, inevitables, en el mejor sentido de esa palabra. Quieres lo que quieres y lo persigues. El querer se siente como libertad. Después de esta comprensión, empiezas a mirar el querer. Empiezas a preguntar, ¿qué está produciendo este deseo? ¿Qué miedo hay debajo? ¿Qué herida está medicando este comportamiento? ¿Qué creencia, formada antes de que pudiera evaluarla críticamente, está creando esta compulsión que sigo llamando elección? Y en ese mirar, algo cambia. No inmediatamente, no dramáticamente, pero genuina e irreversiblemente. Aquí está el giro que a la mayoría de las personas le cuesta aceptar, pero que es al mismo tiempo el más liberador. No estás buscando eliminar tus deseos. No estás intentando convertirte en una máquina racional sin pasiones. Estás intentando entender tus pasiones con suficiente claridad como para que dejen de controlarte ciegamente. La diferencia es enorme. La persona que suprime sus emociones está en guerra consigo misma. La persona que entiende sus emociones está en conversación con ellas. Y una conversación siempre produce más libertad que una guerra. Porque no puedes estar completamente controlado por algo que puedes ver claramente. El mecanismo de tu propia determinación pierde poder en proporción directa a tu comprensión de cómo funciona. Permíteme mostrarte cómo se ve esto en la textura de una vida humana real. Imagina dos personas. Ambas tienen un patrón de volverse intensamente ansiosas en situaciones donde podrían ser criticadas o evaluadas. Para ambas, esta ansiedad es poderosa y consistente. Una presentación en el trabajo, un proyecto creativo mostrado a otros, una relación donde sospechan que su pareja podría estar perdiendo interés. La primera persona experimenta esta ansiedad como simplemente parte de quién es. Surge, la agarra, la maneja lo mejor que puede o evita las situaciones que la provocan. Llama a esto gestionar su ansiedad. Puede incluso llamar a la evitación una elección, una preferencia. Pero es la piedra. La ansiedad es la mano que la lanzó, y está volando en la dirección del lanzamiento sin entender qué está ocurriendo. La segunda persona ha hecho algo diferente. A través de cualquier combinación de reflexión honesta, conversaciones difíciles o indagación spinozana, ha comenzado a entender por qué siente lo que siente. Puede rastrear la ansiedad hasta algo específico. Un padre que hizo el amor condicional al rendimiento. Una experiencia temprana de humillación frente a otros. Un ambiente en la infancia donde ser juzgado también era ser amenazado. Todavía siente la ansiedad. Las causas que la produjeron no han desaparecido, pero su relación con la ansiedad es fundamentalmente diferente. Puede observarla surgir, puede reconocerla por lo que es, no una lectura precisa del peligro presente, sino el eco de una herida pasada operando en una situación presente que la desencadenó. Puede, en el momento de sentirla, tomar una elección sobre cómo responder que la primera persona literalmente no puede tomar, porque la primera persona no puede ver con suficiente claridad para tener esa elección. Esta es la libertad spinozana, no la ausencia de la ansiedad, no la eliminación de las causas,
sino comprensión suficientemente clara para crear un espacio genuino entre el estímulo y la respuesta, entre el lanzamiento y el vuelo, entre la causa y su efecto en tu comportamiento. Y crucialmente, este espacio, una vez creado, crece, porque cada vez que lo ejerces, entiendes un poco más. Y cuanto más entiendes, mayor se vuelve el espacio. Y cuanto mayor se vuelve el espacio, más genuinamente libre eres en el único sentido de libertad que Spinoza considera que vale el nombre. Aquí está algo que vale la pena saber. La neurociencia moderna ha llegado a algo notablemente cercano a lo que Spinoza concluyó a través del razonamiento filosófico puro hace 3 siglos y medio. En la década de los 80, un neurocientífico llamado Benjamin Libet condujo experimentos que enviaron ondas de choque a través de la filosofía del libre albedrío. Pidió a los sujetos que flexionaran su muñeca cuando sintieran ganas y que notaran la posición de una aguja de reloj en el momento en que sintieran por primera vez el impulso de moverse. Mientras tanto medía su actividad cerebral. Lo que encontró perturbó a todos los que entendieron sus implicaciones. El cerebro mostraba actividad eléctrica, indicando preparación para el movimiento hasta medio segundo, antes de que los sujetos reportaran haber decidido conscientemente moverse. La decisión, en otras palabras, parecía ocurrir en el cerebro antes de que apareciera en la conciencia. La experiencia consciente de elegir no era la causa de la acción. Era algo más parecido a un informe de lo que ya había sido puesto en marcha por procesos debajo de la conciencia consciente. Spinoza, trabajando sin instrumentos y sin datos experimentales, había dicho esencialmente lo mismo, no porque estuviera adelantado a la neurociencia, sino porque estaba mirando honestamente la misma realidad que la neurociencia eventualmente investigaría con diferentes herramientas. Lo que te determina es en gran medida invisible para ti. Lo que experimentas como deliberación y elección es en gran medida una narración posterior de procesos que ya han ocurrido. La sensación de libertad es real. El mecanismo que la produce es algo bastante diferente de lo que esa sensación sugiere. Ahora, Libet observó que los sujetos podían vetar el movimiento en la breve ventana entre la preparación cerebral y la acción. Y esta capacidad de veto es interesante, porque sugiere algo que se alinea casi perfectamente con lo que Spinoza llama el comienzo de la libertad, no la capacidad de originar elecciones desde ninguna parte, sino la capacidad de interrumpir, de pausar, de examinar, de elegir una relación diferente con el impulso que ha surgido. Este es el espacio que crea la comprensión, no libertad de la causalidad, sino libertad dentro de ella. El veto que se vuelve disponible cuando ves con suficiente claridad para usarlo. Spinoza llama a esto la transición de emociones pasivas a emociones activas. Una emoción pasiva es algo que te ocurre, surge de causas que no entiendes y te lleva en direcciones que no elegiste conscientemente. Miedo que erupciona de algo que no reconoces. Rabia que es desencadenada por algo que no te habría desencadenado si entendieras el patrón. Deseo que te atrae hacia cosas que consistentemente te hacen infeliz, pero que sigues persiguiendo, porque no puedes ver el mecanismo con suficiente claridad para interrumpirlo. Una emoción activa es algo enteramente diferente. Es una emoción que surge de tu propia comprensión, no una emoción que has fabricado o actuado, sino una emoción genuina que fluye de una comprensión genuina de lo que está ocurriendo y por qué. La persona que siente ira después de entender exactamente por qué siente ira, está en una posición fundamentalmente diferente a la persona que simplemente siente ira y actúa en base a ella. No porque la ira esté mal, sino porque la primera persona tiene algo que la segunda no tiene, la capacidad de elegir su relación con la ira, en lugar de simplemente ser la ira. Y esta capacidad, esta pequeña pero fundamental diferencia entre ser poseído por una emoción y relacionarse conscientemente con ella, es lo que Spinoza llama la semilla de la libertad real. No la libertad de no sentir, sino la libertad de sentir con comprensión. No la libertad de estar por encima de las causas, sino la libertad de verlas con suficiente claridad como para no estar completamente a su merced. Esta es la única libertad que existe, y es genuina.
y está disponible para ti. Pero seamos completamente honestos sobre lo que requiere, porque Spinoza no te está ofreciendo una filosofía cómoda, te está ofreciendo una honesta. Requiere mirarte a ti mismo con una claridad implacable que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando. Requiere preguntar sobre tus deseos, tus reacciones, tus elecciones, tus patrones. Preguntas que son genuinamente incómodas, porque las respuestas honestas revelan exactamente cuánto de lo que llamas tú mismo es, en realidad, hábito no elegido, respuesta condicionada, y el eco inevitable de cosas que te ocurrieron antes de que tuvieras ningún poder para evaluarlas. Requiere, en resumen, el coraje de ver claramente. La práctica comienza con una sola pregunta, aplicada honestamente a cualquier impulso fuerte que estés experimentando. ¿Qué está produciendo realmente esto? No qué lo está causando en el sentido abstracto, que en mi historia específica, mi psicología específica, mi formación específica, está produciendo esto ahora mismo. La próxima vez que sientas un deseo fuerte, pausa antes de actuar en base a él. No para suprimirlo, no para juzgarlo, solo para mirarlo. Pregunta: ¿de qué trata esto realmente? ¿Qué necesidad hay debajo de este deseo? ¿Qué estoy buscando realmente cuando busco esta cosa? La próxima vez que reacciones intensamente a algo que alguien hace o dice, pausa antes de que la reacción te tome completamente. Pregunta: ¿qué en mi historia hizo que esto aterrizara tan fuerte? ¿Qué herida toca esto? ¿Qué creencia amenaza? La próxima vez que evites algo que sabes que no deberías evitar, pausa y mira la evasión honestamente. Pregunta: ¿de qué tengo realmente miedo? No la respuesta superficial, la respuesta real, la que vive 1 o 2 niveles por debajo de la primera respuesta que te das a ti mismo. Estas preguntas no siempre producen respuestas claras inmediatamente, pero producirán algo más valioso que respuestas inmediatas, producirán el hábito de mirar. Y el hábito de mirar es la práctica que Spinoza dice cambia gradual, inexorablemente, genuinamente la relación entre tú y las causas que te determinan. Todavía eres la piedra volando por el aire, pero te has convertido en una piedra que entiende la física de su propio vuelo, y una piedra que entiende por qué se mueve de la manera en que se mueve, se ha convertido en algo más que una piedra. Se ha convertido en algo que se aproxima a lo que Spinoza llama un ser humano libre, no libre de la causalidad, sino libre dentro de ella, consciente dentro de ella, entendiéndola con suficiente claridad como para participar en ella en lugar de simplemente estar sujeto a ella. Y esta libertad, ganada a través del trabajo duro del autoexamen honesto, es más estable, más genuina, más satisfactoria que la libertad fácil que la mayoría de las personas cree que tiene, porque no puede ser arrebatada. La comprensión que has ganado es tuya. El patrón que has visto con suficiente claridad como para nombrarlo, no puede volver a ocultarse. La causa que has identificado pierde su poder de moverte inconscientemente incluso cuando puedes seguir moviéndote conscientemente. Esto es lo que Spinoza encontró en su pequeña habitación, en su pobreza, en su exilio de todo lo que lo había definido. No comodidad, no consolación, no la sensación cálida de un Dios que lo vigilaba específicamente. Verdad, ganada a través del pensamiento honesto y riguroso, y a través de esa verdad, una libertad que ninguna circunstancia externa podía darle, y por tanto, ninguna circunstancia externa podía quitarle. Spinoza pasó toda su vida en esta práctica, solo, en pobreza, puliendo lentes en una pequeña habitación, siendo condenado por casi todos los que sabían que existía, muriendo joven de una enfermedad que su propio trabajo le había dado. Y cada relato del hombre describe a alguien de ecuanimidad extraordinaria, de paz genuina, de una libertad que no tenía sentido dadas sus circunstancias porque no venía de sus circunstancias. Venía de la comprensión, de ver las causas que lo movían con suficiente claridad como para que no pudieran moverlo ciegamente, de saber lo que era y por qué lo era con suficiente precisión como para que nada externo pudiera desestabilizar ese conocimiento. Y aquí está lo que su vida demuestra que la mayoría de las personas
nunca llega a entender. La libertad que Spinoza encontró no era a pesar de su determinismo, era a través de él. No encontró paz al convencerse de que tenía libre albedrío. Encontró paz al entender tan profundamente las causas que lo determinaban que esas causas ya no podían operarlo desde las sombras. Las sacó a la luz, las examinó, las comprendió, y en esa comprensión dejaron de tener el poder que tienen las cosas que no puedes ver. Este es el regalo que te está dejando, no la consolación de creer que eres libre cuando no lo eres, sino las herramientas para ser más libre de lo que eres ahora, más libre de lo que serías si nunca hubieras hecho esta pregunta, más libre de lo que cualquier ilusión de libre albedrío podría hacerte. Porque la ilusión de libertad no te libera, solo te hace más difícil ver las cadenas. Ver las cadenas es el primer paso para comenzar a aflojarlas, no eliminarlas. Siempre habrá causas que te determinen, siempre habrá patrones que operen, siempre habrá una historia que te haya formado de maneras que no elegiste. Pero la persona que ve sus cadenas claramente y la persona que no las ve en absoluto no están en el mismo lugar. Viven vidas fundamentalmente diferentes. Tienen acceso a experiencias fundamentalmente diferentes. Y la diferencia entre ellas no es la presencia o ausencia de determinación. Es la presencia o ausencia de comprensión. Eso es lo que Spinoza te ofrece. No la mentira cómoda de que ya eres libre, sino la verdad perturbadora de que no lo eres, y la posibilidad todavía más perturbadora de que entender esta verdad es el comienzo de la única libertad que vale la pena tener. La piedra no necesita dejar de volar, solo necesita entender la mano que la lanzó, y al entenderla, al verla claramente, algo cambia que no puede deshacerse. Dejas de ser simplemente el efecto. Comienzas, lenta y genuinamente, a convertirte en algo más. Ahora escribe en los comentarios algo que no sea solo un pensamiento, algo que estés dispuesto a reclamar, una declaración sobre la relación que estás eligiendo tener con tu propia libertad y tu propia determinación. Antes de darte el mantra, quiero que hagas algo concreto en las próximas 24 horas. No es complicado, pero requiere honestidad. En algún momento de las próximas 24 horas sentirás un impulso fuerte, un deseo, una reacción, una emoción, cualquier cosa que te jale en una dirección particular, y antes de seguirlo, pausa durante 30 segundos y pregunta honestamente, ¿qué está produciendo esto? No qué lo está causando en el sentido abstracto, qué, en mi historia específica, mi psicología específica, mi formación específica, está produciendo esto ahora mismo. No tienes que encontrar la respuesta inmediatamente. La pregunta misma es la práctica. La disposición a preguntar ya es un movimiento hacia la comprensión que Spinoza llama libertad. Y luego ven aquí y escribe lo que notaste. No tiene que ser largo, no tiene que ser profundo, solo honesto, porque cuando lo pones en palabras para otros, algo en ti lo hace más real, lo hace más difícil de ignorar la próxima vez que el mismo patrón aparezca. Esta comunidad se construye exactamente con eso, con personas dispuestas a ser honestas sobre lo que realmente las mueve. Hay una frase que Spinoza habría reconocido como el primer paso hacia lo que describe. Una frase simple que captura todo el giro de esta exploración. Escríbela en los comentarios si te atreves. Elijo entender, y en ese entendimiento, me vuelvo libre. Escríbela, porque el acto de escribirla es en sí mismo un ejercicio en la única libertad que existe, el compromiso consciente y honesto con lo que realmente eres. Y aquí está algo que Spinoza añadiría si pudiera hablarte directamente ahora mismo. Esta práctica no tiene un punto de llegada. No es algo que completas y declaras terminado. Es algo que mantienes, que profundizas, que se vuelve más natural con el tiempo, pero que nunca deja de requerir honestidad. Habrá momentos en que olvidarás hacer la pregunta, en que el impulso te tomará antes de que puedas pausar, en que el patrón viejo operará con tanta velocidad que solo lo verás en retrospectiva, después de ya haber actuado. Eso no es fracaso, es ser humano. Es precisamente lo que Spinoza predice.
Somos seres finitos intentando entender nuestra propia naturaleza infinitamente compleja. El proceso nunca se completa, pero cada momento de comprensión genuina se asienta en capas más profundas. Cada patrón que ves con claridad suficiente para nombrarlo se vuelve un poco más difícil de seguir ciegamente la próxima vez. Y con el tiempo, con la práctica honesta sostenida, algo acumula, no libertad absoluta, pero más libertad de la que tenías. Una relación más consciente con lo que te determina. Una capacidad mayor de elegir cómo te relacionas con tus propias causas, aunque no puedas eliminarlas. Eso es todo lo que Spinoza promete, y es todo lo que necesitas. Si este canal es el tipo de pensamiento que quieres en tu vida, suscríbete ahora. Spinoza pasó su vida intentando llegar a personas capaces de esta clase de honestidad consigo mismas. ¿Viste este video completo? Eso significa algo. El siguiente video te está esperando en pantalla ahora mismo, elegido específicamente para continuar lo que comenzaste aquí. Porque esto no es el final de la pregunta, es el comienzo. Ve, haz la pregunta, comienza a entender, y en el entendimiento, comienza a ser libre.